Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Una feliz y bendecida mañana para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro dominical. Hoy es 10 de octubre y para hoy domingo hemos preparado este tema, enfrentando las pruebas. Estaremos hoy compartiendo y descubriendo 8 claves, 8 recomendaciones para enfrentar las pruebas, por duras que sean. Y vamos a hacer este descubrimiento a través de una historia bíblica fabulosa, interesante, maravillosa y podríamos decirlo que también una historia emocionante. Hoy ese es el tema que vamos a tocar, enfrentando las pruebas. 8 claves, 8 recomendaciones vamos a descubrir el día de hoy. Así que acompáñenos en los siguientes minutos. Recuerde que todos los días, en punto de las 10 de la mañana, estamos haciendo una oración en vivo por usted y por su familia. Si usted desea escribirnos, si desea participar con nosotros, si desea pedirnos que le ayudemos en oración en algo, tan solo escríbanos. Pónganos su petición de oración allí en el chat, que hay un grupo de personas que están orando por ustedes hoy y que están orando por ustedes en el resto de la semana. Tan solo, repito, escríbanos y díganos el por qué quiere que oremos. Lo hacemos todos los días de lunes a viernes, 10 de la mañana en YouTube y en Facebook. Le recordamos también que todos los días a las 7 de la noche compartimos un devocional de crecimiento espiritual y personal. 10 en punto de la mañana, 7 de la noche todos los días. Gracias a todos los que lo escuchan, lo comparten y que están atentos siempre a nuestras publicaciones. Si desea contactarnos, hay 2 números de WhatsApp habilitados, 2 números. Escríbanos y le vamos a responder. No demoramos un tanto porque son muchos los mensajes de las personas que se van conectando, nos escriben muchísimo diariamente y vamos contestando de a poco porque hay que sacar también tiempo para el devocional, para descansar, para compartir en familia y vamos respondiendo también por momentos, pero lo vamos haciendo. Así que ténganos paciencia, si nos demoramos en responder, tranquilo, aguántenos un poco, pero respondemos. Muy bien, vamos a entrar con nuestro tema el día de hoy, enfrentando las pruebas. Y vamos a descubrir, repito, 8 claves, 8 recomendaciones que la Biblia nos regala para eso, para enfrentar las duras pruebas. Permítame primero orar a Dios y decirle al Señor, a nuestro Espíritu Santo de Dios, que Él sea tocando cada corazón, que Él sea tocando cada vida y que Él, como el inspirador de esta palabra, nos la revele, nos la muestre, nos ilumine verdades allí escritas. Que nuestro corazón sea una buena tierra para recibir esa palabra de vida, esa palabra de fe, esa palabra de esperanza que está allí escrita en las Sagradas Escrituras. Muy bien, enfrentando las pruebas. Repito, vamos a descubrir en los siguientes minutos 8 recomendaciones, 8 claves para enfrentar las pruebas, las duras pruebas. Y para ello, permítame y le resumo una historia fabulosa, sensacional, una historia emocionante que relata el primer libro de Samuel en el capítulo 18, verso 22. Dice esta historia que después que David mató a Goliat, según lo relata el capítulo 17 del primer libro de Samuel, en el verso 55 en adelante dice que Abner, ya David había matado a Goliat, y Abner, quien era el jefe del ejército de Saúl, lo llevó ante el rey Saúl. Lleva Abner a David ante Saúl. Y resulta que Saúl, cuando ve de frente al hombre, al héroe nacional, al hombre que acabó con Goliat, al hombre que le estaba haciendo frente al pueblo, al hombre que tenía atemorizado al pueblo, pues Saúl no lo dejó volver a la casa de su padre. Por supuesto, Saúl decidió tampoco volver a dejar ir a David a su antiguo trabajo de cuidar ovejas. No. Saúl sabía quién tenía al frente. Saúl sabía que tenía un hombre aguerrido, un hombre valiente al frente. Así que le dice: mira, David, tú no vas a volver a la casa de tu padre, tú no vas a volver a cuidar las ovejas, te vas a quedar viviendo en el palacio y me vas a servir. Y esa fue la primera entrada de David al palacio.
Dice el verso 5 del capítulo 18 del primer libro de Samuel, que todo lo que Saúl le pedía a David, David lo hacía con excelencia, David lo hacía bien, de tal manera que David tuvo éxito frente a la responsabilidad que le daba el rey Saúl. A tal punto llegó a convertirse David en alguien tan importante para Saúl, que Saúl lo convirtió en uno de sus jefes, en uno de los jefes de su ejército. Todo aparentemente, o no todo aparentemente, todo iba bien para la vida de David. Todo iba maravillosamente para David. La vida le cambió a David después de este suceso. Estaba cuidando ovejas. Frente a sus hermanos era tan solo el hombre que le llevaba el almuerzo, era el que hacía los mandados en casa, era el menor, pero después de destruir, después de acabar con Goliat, ahora se convierte en un hombre importante en el palacio. Repito, la vida le cambió a David después de haber matado a Goliat. Ahora David trabajaba en el palacio, era jefe de uno de los ejércitos del rey Saúl. Pero sucedió algo inesperado para el rey Saúl. Resulta que cuando el ejército de David, el ejército que comandaba David, llegó a la ciudad después de pelear contra los filisteos, cuando llegó de la guerra, dice que todas las mujeres del pueblo, todas, empezaron a cantar: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Eso cantaban todas las mujeres de ese lugar. Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y eso hizo que Saúl se pusiera celoso. Sintió que el pueblo estaba honrando más al jefe del ejército que al rey mismo. Y Saúl se preguntaba, bueno, ¿cómo es que cantan eso? Que yo solo maté a 1000 mientras este aparecido mató a 10,000. Y dice que David sintió celos. No solo sintió celos, sino que permitió que la envidia llegara a su corazón. A tal punto fue la envidia de Saúl por David que un día, mientras David estaba tocando el arpa, Saúl arroja su lanza contra este joven David mientras él tocaba el arpa. Dice la Biblia que David logró esquivar la lanza y la lanza quedó clavada sobre la pared. Y allí, cuando Saúl lanzaba la lanza, o cuando Saúl arrojaba la lanza, empezó a exclamar: voy a clavar a David contra la pared. Eso decía Saúl. Eran los celos, era la envidia que tenía Saúl contra este hombre llamado David. Y no solo lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, de lanzar o de arrojar su lanza contra David. Lo hizo 2 veces. Y las 2 veces David esquivó la lanza. Ahora ya Saúl, repito, había hecho 2 intentos de matar a David, pero no lo había logrado. Ahora Saúl decide cambiar de estrategia y recuerda una promesa que había hecho. Recuerda Saúl que hacía mucho tiempo le había dicho que aquel que matara a Goliat se casaría con su hija. Y Saúl empieza a maquinar algunas cosas contra David y dice: aquí está la oportunidad para que David desaparezca de mi vida. Y dice que le da a su hija y le dice a David: mira, yo te prometí que si matabas a Goliat te iba a dar a mi hija mayor, así que llegó el momento que te cases con mi hija. Pero para que te cases con mi hija tienes que hacer un compromiso conmigo. Me tienes que servir con valentía. Eso fue lo único que Saúl le pidió a David para casarse con su hija mayor. Me tienes que servir con valentía. Pero ¿sabe qué había detrás de Saúl? ¿Sabe qué pensaba Saúl mientras le decía eso a David? Lo que él pretendía, nada más y nada menos, era enviar a David a las batallas frente a los filisteos. Y si David le servía al rey en la guerra, en la batalla, pues lo más seguro era que sus enemigos lo iban a matar. Y se acordó la fecha para el matrimonio. Se acordó la fecha en la cual David se iba a unir a la hija mayor de Saúl. Y cuenta la historia que cuando llegó la fecha del matrimonio entre David y la hija mayor del rey,
el rey Saúl se arrepintió y decidió entregarle su hija a otro hombre. Recordemos que Saúl no quería para nada a David. Pero resulta que con el tiempo, la segunda hija de Saúl se enamoró de David. Y cuando Saúl se da cuenta de eso, que su hija, la segunda hija, Mical, se enamora de David, Saúl empezó a maquinar algunas cosas y dice: me parece una muy buena idea que mi segunda hija se case con David. Entonces manda a llamar a David y le dice: mira, David, te voy a dar a mi segunda hija por esposa, pero te voy a pedir un pago, te voy a pedir una dote, y la dote que tienes que cumplir para entregarte a mi hija son, escuche esto porque así lo relata la Biblia, me tienes que traer 100 prepucios de filisteos. En otras palabras, David debía ir a la guerra, derrotar y matar a 100 enemigos, a 100 filisteos, y a cada uno de ellos cortarle el prepucio y traerlo ante el rey Saúl. Ahora, ¿por qué Saúl le estaba pidiendo esto a David? Muy simple, porque Saúl pensaba: si yo mando a David a la guerra a enfrentarse contra 100 filisteos, lo más seguro es que lo van a matar, y así me voy a quitar a David de encima. Y dice la Biblia que David se fue, se enfrentó a los enemigos, acabó con 100 filisteos, les cortó el prepucio y se los trajo a los pies del rey Saúl. Así que a Saúl no le quedó más remedio que entregarle a su hija Mical, una hija que estaba enamorada de David. Ahora Saúl, el rey hasta ese momento, no solo sentía envidia, sino que también sentía miedo, porque sabía que Dios estaba con David, y además su hija estaba amando a David. Y Saúl empezó a ver a David como un enemigo peligroso, mucho más que antes. Y Saúl reúne a todo su ejército, incluyendo a su propio hijo Jonatán, y le dice a su ejército y a su hijo que declaraba a David como un objetivo militar, que debían entregárselo vivo o muerto, que debían matarlo, que debían acabar con David. Esa era la orden del rey Saúl para todo su ejército y para su hijo Jonatán. Ahora, permítame y regreso un poco más en la historia. Resulta que cuando David llegó al palacio, resulta que cuando David llegó al palacio, cuando lo llevó a Abner, ¿lo recuerda la primera vez?, hizo una muy buena amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Dice la Biblia que ambos tenían una hermosa, una pura amistad. Es más, la Biblia relata y aclara que como amigos se amaban como amigos. Hicieron un pacto de amistad entre Jonatán y David. Así que cuando Jonatán escucha de los labios de su padre eso, que debían matar a David, entonces Jonatán sale y se enfrenta a su padre y le dice: padre, no le hagas daño a David, por favor, no le hagas daño. Mira, padre, él nunca te ha hecho nada malo. Mira que antes lo que ha hecho David es ayudarte. Mira cómo ha enfrentado batallas, cómo ha ganado a los filisteos, cómo los ha derrotado, cómo ha protegido al pueblo. Además, recuerda cómo mató a Goliat cuando el pueblo estaba lleno de miedo y de temor. Por favor, no le hagas nada. ¿Qué te ha hecho David? Así que Saúl decide aparentemente escuchar las palabras de su hijo y promete no hacerle daño a David. Así que frente a esas palabras y frente a esa promesa de Saúl, David decide regresar de nuevo al palacio y empieza a servirle al rey como lo hacía mucho tiempo atrás. Algo que vale la pena decirlo: empieza a servirle al rey sin resentimientos. Y sigue David, repito, sirviéndole al rey y tocando el arpa. Pero otra vez se le mete ese demonio al rey Saúl y arroja la lanza de nuevo contra David. Y David una vez más la esquiva y la lanza queda clavada en la pared. Mientras Saúl exclamaba: David, te voy a clavar sobre la pared. Y ahora, con ese nuevo intento de asesinato,
David sabe que lo más sabio es huir. Así que aquella noche David va a su casa, a la casa de Mical. Pero Saúl, dice la Biblia, que manda hombres para matarlo en su propia casa. Mical, su esposa, la esposa de David y la hija del rey Saúl, sabe que su padre está decidido a matarlo. Recordemos que Mical, la hija de Saúl y la esposa de David, amaba a David. Y le dice: mira, David, por favor, vete esta noche, vete. Si no lo haces, mañana vas a estar muerto. Y esa noche, Mical decide ayudar a David. Y este escapa por una ventana. Y de allí en adelante, David, el hombre que había sido ungido por Dios para ser rey, el hombre que había matado a Goliat, el hombre que amaba a Dios, el adorador de Dios, el hombre que confiaba en Jehová de los ejércitos, el hombre que había hecho todo lo que el rey le había mandado, el hombre que había tenido éxito, ahora lo está dejando todo: su casa, su familia, sus amigos, o más bien su mejor amigo Jonatán. Está dejando su trabajo en el palacio, está dejando un lugar de privilegio. Recuerde que era jefe del ejército. Está dejando un lugar de privilegio y empieza a huir. Y escuche esto: huye por casi 7 años. Ese hombre, el hombre valiente que conocimos matando a Goliat, ahora está escondiéndose por 7 años del rey Saúl, el hombre que quería matarlo. Y para resumirles un poco la historia, dice la Biblia que David huye a un lugar llamado Gat. Gat era la tierra de los filisteos, los enemigos del rey Saúl, y allí decide David ir a esconderse. Él a lo mejor dijo: si me voy a donde están los enemigos de Saúl, lo más seguro es que Saúl no va a venir a buscarme. Y estaba allí en Gat, cuando de pronto alguien en Gat, recordemos que era la tierra de los filisteos, estando allí en Gat, un habitante de Gat lo reconoce como el hombre que mató a Goliat. Y la noticia se riega por todo Gat. Y el pueblo empieza a planear cómo vengarse de David, porque había sido el hombre que había matado a Goliat, a su guerrero. Recordemos que Goliat era de Gat. Así que cuando David se ve frente a esta situación, que si se devolvía, Saúl lo mataba, y si se quedaba, los de Gad lo mataban, entonces David se preocupó. Imagínate, por donde David metía la cabeza, nada le salía bien. Así como muchas veces nos sucede a nosotros. Pero escuche esto: el que las cosas no le salieran bien a David en Gad también era parte del plan de Dios, porque Dios no lo quería en Gad, Dios lo quería en otro lugar. Así que debido a las amenazas en Gad, David decide hacerse loco. Dice la Biblia que dejaba salir saliva por su boca para que la gente creyera que estaba así, loco. Y los de Gad, al ver a David de esta manera, dijeron: este hombre se enloqueció, este hombre desde que mató a Goliat se volvió loco. Así que más bien dejémoslo quieto, porque él no representa ninguna amenaza, pobre hombre. Y dice la Biblia que David aprovechó que los de Gad bajaron los brazos y huyó de ese lugar. Y uno de los lugares que busca David para refugiarse es una cueva llamada Adulam. Era una cueva que estaba muy cerca de Jerusalén. Era una cueva grande, pero a la cual también era muy difícil llegar. Era un excelente lugar para esconderse. Y allí llegó David. Ahora, me parece bien interesante saber que Adulam significa refugio. Y ese era el lugar donde Dios inicialmente, por un momento, quería tener al rey David. No por siempre, pero sí por algún tiempo. Porque Dios quería enseñarle cosas bien importantes a David en ese lugar. Porque Dios quería equipar a David allí en ese lugar, en la cueva de Adulam. La cueva para David era necesaria,
Pero escuche esto, momentánea. Así como muchas pruebas en nuestra vida son necesarias, pero también hay que recordar que son momentáneas. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Estar en Adulam para David era parte del proceso, pero no era el destino final de David. Lo que Dios quería con David era que él llegara al palacio como rey. Pero en la cueva Dios iba a darle una preparación especial a David. Y escuche esto otro. En la cueva Dios iba a descubrir el corazón de David. ¿Recuerda lo que la Biblia dice? Que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Pues en la cueva Dios iba a descubrir el corazón de él. En la cueva, en las pruebas, en las dificultades, es donde se descubre cómo es nuestro verdadero corazón. En las pruebas, en las dificultades, es donde se descubre lo que realmente somos, cómo somos, de qué material estamos hechos. En las pruebas es donde Dios nos forma, donde Dios nos prepara. En la prueba es donde Dios nos equipa. Eso fue lo que hizo Dios con David en la cueva de Adulán. Por eso Dios lo sacó también rápido del palacio. Por eso él llegó a Gat. Y en Gad lo amenazaron porque Dios quería que saliera de ese lugar. Gad no era parte del proceso. El proceso era Adulam, no Gad. Y muchas veces Dios nos saca también de muchas situaciones, o muchas veces Dios nos cierra puertas en nuestra vida porque Él nos quiere llevar a otros lugares donde vamos a recibir preparación, a otros lugares donde vamos a recibir los recursos que necesitamos para cumplir nuestros sueños y nuestros propósitos en Dios. Las pruebas son necesarias. No son el destino, claro que no, pero sí son parte del proceso. Por eso, mi amiga y mi amigo, no menosprecie las pruebas, porque allí Dios nos prepara para algo mejor. Allí Dios nos da las herramientas que necesitamos para poder cumplir su propósito en Él. Las pruebas, recuerde esto, son necesarias, pero momentáneas. Las pruebas son necesarias, pero no son nuestro destino. Ahora algunos dirán, pero ¿cuánto duran las pruebas? Porque mire, yo llevo años siendo probado, llevo años en esta situación. ¿Cuánto tiempo duran las pruebas? Y la respuesta es, durará el tiempo que sea necesario. Durará el tiempo que necesitemos para aprender la lección. A Abraham le duró 25 años. A David le duraron 7 años en una cueva. Las pruebas durarán el tiempo necesario para ser formados, para ser equipados. Entonces podemos decirlo de esta manera. Las pruebas pueden durar de acuerdo a nuestra capacidad de respuesta. Si usted y yo somos fáciles para dejarnos moldear por Dios, entonces lo más seguro es que pasaremos rápido las pruebas y llegaremos a otro nivel. Pero si usted y yo somos duros de corazón, pues la prueba va a demorar un poco más. Nos vamos a demorar un poco más en medio de la crisis, en medio de la prueba. Por eso debemos ser sensibles, dejarnos tratar por Dios, no ser duros de corazón. Esto es algo así como los estudiantes en el colegio. Muchos se preguntarán, ¿y cuándo terminaré mi bachillerato? ¿Cuándo terminaré mi preparatoria? Pues usted va a terminar de estudiar o va a pasar el año cuando pase las pruebas, cuando pase los exámenes. En otras palabras, cuando usted aprenda la lección, usted pasará a otro nivel. Y si no aprende la lección, si no pasa los exámenes, si no pasa las pruebas, entonces se va a quedar repitiendo el año. Así pasa con todos en el colegio. Pues mire, la vida es igual como en los colegios. Si usted y yo no aprendemos las lecciones de la vida, si usted y yo no aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos en medio de las pruebas, pues las pruebas seguirán. Y las vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que sea necesario, hasta que aprendamos las lecciones. Por eso Santiago en el capítulo 1, verso 2 al verso 5 dice: amados hermanos,
Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y escucha lo que dice el verso 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la perseverancia tiene una oportunidad para poder desarrollarse. En otras palabras, allí está resumiendo que las pruebas desarrollan carácter, las pruebas desarrollan nuestra fe, las pruebas desarrollan nuestra confianza. Así, dice el verso número 4, que dejen que su fe crezca. Así, dice el verso número 4, que dejen que su fe crezca, que su esperanza crezca, que la perseverancia crezca, que la constancia crezca. Porque cuando la constancia, se haya desarrollado plenamente, dice Santiago, seremos perfectos, completos, y no nos hará falta nada. En otras palabras, lo que dice Santiago es, las pruebas desarrollan carácter, las pruebas nos forman, las pruebas nos perfeccionan. Por eso no menosprecie los momentos de dificultad, no menosprecie las crisis, no menosprecie las pruebas. Más bien levántese, fortalezcase en Dios y dígale: Dios, ayúdame a pasar esta dura prueba. Dame carácter, dame firmeza, dame fe, dame valentía para seguir firme a pesar de cada dificultad. Mire, mi amiga y mi amigo, lo otro que necesitamos aprender es que Dios usará siempre formas y maneras, y muchas veces cosas que no nos gusta, para llevarnos al lugar donde Él nos quiere tener. Mire, David vivió una encerrona de parte de Dios. ¿Para qué? Para llevarlo al lugar donde Dios lo quería formar, la cueva de Adulam. Yo creo, mi amiga y mi amigo, que en medio de las situaciones que estamos viviendo, por difíciles, por duras que sean, deberíamos hacer un alto en el camino y preguntarle al Señor: oye Dios, en medio de esta situación difícil que estoy viviendo, en medio de esta dura prueba, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Cuál es el lugar donde me quieres tener, Dios? ¿Qué me quieres enseñar? ¿En qué me quieres capacitar, Señor, en medio de este momento difícil? ¿Qué quieres de mí, Dios? Y que podamos, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de la prueba, afinar nuestros oídos, escuchar la voz de Dios y dejarnos moldear por Él. Eso deberíamos hacer en medio de las pruebas. No correr de un sitio para otro desesperados, hablando mal, quejándonos, sino parar, frenar y decirle: Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que salga de mi vida? ¿En qué me quieres moldear? ¿En qué me quieres purificar, Dios? Afina mi oído, Espíritu de Dios, para poder escuchar tu voz, para poder escuchar ese mensaje, esa lección que me quieres enseñar. Ayúdame, Dios, y poderle decir: Dios, me quiero dejar moldear por ti en este momento difícil. Y escuche, mi amiga y mi amigo, lo que pasó en esta cueva, en la cueva de Adulam. Resulta que allí David escribe el Salmo 142. Exactamente, escribe 2 salmos. Y escucha lo que dice este salmo, el Salmo 142. Dice: con mi voz clamaré a Jehová. Eso escribe David estando allí en esa cueva. Dice: con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Escucha mi clamor, Dios, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca, Dios, por favor, mi alma de la cárcel, para que pueda alabar tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú, Dios, me serás propicio. Mire, mi amiga y mi amigo, eso es lo que dice el Salmo 142. Pero quiero que retomemos un poco. David estaba huyendo,
Pero David se encontraba solo. Escuche, David se encontraba solo. Después de ser un hombre de familia, de casa, ahora se encontraba solo. Después de tener un ejército al lado, ahora se encontraba solo. Y le dice al Señor: Señor, yo sé algo, estoy seguro de algo. Me van a rodear los justos. Estoy solo, Señor, pero sé que vendrán justos, personas buenas a rodearme, porque tú eres bueno, Dios. Repito, David estaba huyendo, David estaba solo, David no podía ir a su tierra, David no podía ir a visitar a su familia. David tenía un sueño que Dios le había dado y era el ser rey. Es más, ya había sido ungido para ser rey. Ya Dios se lo había prometido. Antes, al contrario, en vez de estar en el palacio, estaba huyendo, cada vez alejándose del palacio, y con un rey loco que lo quería matar. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, o preguntémonos todos, ¿nos hemos llegado a sentir así? Que Dios nos prometió algo, que recibimos una palabra de parte de Dios, y pasan los días, las semanas, los meses, los años, y vemos como que nada de lo que Dios nos prometió se cumple. Pues mire, ese era el caso de David. Así estaba David aparentemente. Dios le había prometido ser rey, había sido ungido para ser rey, pero ahora estaba huyendo, estaba en una cueva, estaba solo, sin ejército, sin nadie, solo. Ahora, recordemos que David era un adorador y no podía volver a su tierra a adorar a Dios. Además, estaba afligido. Y en el Salmo 142, lo que hace David es nada más y nada menos que una oración a Dios en su momento más difícil, en un momento de aflicción. Y escucha esto: Dios responde la oración de David. Recordemos, y permítame que machaque esto mucho, recordemos que David estaba solo, huyendo de sus enemigos. ¿Y sabe qué relata el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1? Dice que David hace esa oración a Dios en medio de la soledad, en medio de una cueva, diciéndole que sus enemigos estaban persiguiendo y lo querían acabar, pero que estaba seguro que Dios lo rodearía de gente buena. Eso es lo que escribe David y lo que cree David. Y luego en el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1, dice allí este pasaje bíblico, que cuando los hermanos de David, que cuando el padre de David y que cuando toda la casa de David se dieron cuenta que David estaba escondido en una cueva, escucha lo que dice que se fueron a acompañarlo. Primera de Samuel 22:1. Permítame y se lo leo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. ¿En dónde estaba? Estaba en Gat, y huyó a la cueva de Adulán. Y dice Primera de Samuel 22:1. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. En otras palabras, lo que Dios le trajo a David fue compañía. Y qué mejor que la de su propia familia. Repito, David se encontraba solo en una cueva, huyendo, afligido. Y Dios responde de una manera extraordinaria a la oración de David. Hace que toda su familia empiece a rodear a David. Que gente buena, que gente que le amaba, acompañara a David. Mire, mi amiga y mi amigo, para Dios la familia es y será siempre muy importante. Por eso nunca desprecie a la familia, nunca la desprecie. Y hasta donde sea posible, le repito, hasta donde sea posible, porque hay casos especiales, pero hasta donde sea posible, rodéese de ella. Y en medio de la crisis, en medio de la dificultad, apóyese en la familia. Dios sabía que David necesitaba el cariño, el calor del hogar, y le envía a toda su familia a la cueva de Adulán. Ahora, hay otra parte, y es que David era un guerrero. David había sido jefe del ejército de Saúl. David era un hombre de guerra, pero ahora se encontraba solo, huyendo de un rey loco con un gran ejército que quería matarlo. Y escucha lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo número 2. Dice la Biblia que estando David en esa cueva,
vinieron a David y se juntaron con David todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice la Biblia que fue hecho jefe David de cada uno de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Dios le mandó no solo el cariño y el calor de hogar de su familia a David, porque él necesitaba sentir cerca a su familia, porque la familia era importante, sino que también Dios lo rodeó de 400 hombres. En otras palabras, Dios le dio un ejército a David de 400 hombres que empezaron a acompañarlo. Pero escuche esto, no le envió esos hombres que de pronto David estaba esperando, no. Le envió 400 afligidos, 400 endeudados y 400 amargados. De pronto David estaba esperando, sí, un ejército, estaba esperando que Dios lo rodeara de gente buena, pero en mejores condiciones que él. Pero escuche esto, y se lo voy a decir así: lo que Dios le envió fue 400 hombres que estaban peores que David. ¿Y sabe por qué? Porque David iba a ser de bendición para esos 400 hombres. Porque David necesitaba no entrar en una actitud de conmiseración consigo mismo. Porque lo que David menos necesitaba era preocuparse. Lo que David necesitaba en ese momento era ocuparse, no preocuparse, sino ocuparse de algo digno. ¿Y qué mejor que formar su propio ejército? ¿Qué mejor que ocuparse en transformar la vida de 400 afligidos, endeudados y amargados en 400 valientes? ¿Qué mejor que eso? Mire, mi amiga y mi amigo, en los momentos de prueba, no caiga en una actitud de conmiseración con usted mismo. Más bien dedíquese a ocuparse en las cosas de Dios. En los momentos de prueba y dificultad, en vez de buscar con quién quejarse, con quién lamentarse, más bien decida sembrar fe, vida y esperanza en otros. Escuche esto, así su condición no sea la mejor. La condición de David no era la mejor. Estaba afligido. Y Dios no le manda a alguien para que lo consuele. Dios le manda a alguien a quien David pudiera formar. Dios levanta a alguien no para que ayudara a David en ese momento, sino alguien a quien David pudiera ayudar. Repito, en los momentos de dificultad no se quede esperando quién me va a ayudar, quién podrá defenderme, quién podrá hacer algo por mí. En los momentos de dificultad, haga lo que hizo David, haga lo que Dios hizo con David más bien. Busque a quien ayudar, busque a quien bendecir, busque a alguien en quien sembrar fe, esperanza y vida. En vez de buscar a alguien con quien quejarse, busque a alguien a quien levantar. Así su condición no sea la mejor. Mire, David pudo haber dicho: Señor, yo necesitaba a la gente que me ayudara, no gente a quien ayudar. Pero David no lo hizo. David entendió el mensaje de Dios. Y dice la Biblia que se convirtió en jefe de ellos para formarlos para bien. A estas alturas de la historia, ya estamos completamente seguros que definitivamente David estaba pasando por una dura prueba. Pero escuche cómo David la enfrentó. Recapitulemos un poco, devolvámonos un poco en la historia. ¿Cómo David enfrentó esta dura prueba? Número 1, David no se enfrentó al rey. David respetó el principio de autoridad. David había sido ungido para ser rey sobre el pueblo de Israel, pero David no pretendió apoderarse del poder por su propia fuerza. David bien pudo haber tomado la lanza y regresársela al rey, pero no lo hizo. David no se llenó de resentimiento. En los momentos de prueba, de dificultad y de adversidad, por favor, no se llene de resentimiento. No permita que su corazón se dañe.
Número 2, David fue un hombre sabio. Mire, hay que saber cuándo es sabio huir. Hay que tener claro cuándo es el momento de decir, yo mejor corro, mejor me voy de este lugar, porque el lugar donde estoy es peligroso, porque con la gente que estoy es peligroso, porque si sigo aquí puedo caer, puedo flaquearme, puedo debilitar. David fue sabio y supo cuándo huir. Y eso debemos aprenderlo también en medio de las pruebas. Hay momentos en los cuales hay que ser sabios para decirle, Señor, las cosas mejor las dejo hasta aquí, porque sé que este camino por donde voy no me está llevando a lugares buenos. Eso es lo segundo que podemos ir descubriendo hasta ahora de cómo manejar las pruebas al estilo de David. Y descubramos los otros puntos leyendo otro salmo. Un salmo que David escribió desde la cueva de Adulam. Y fue el Salmo capítulo 57. Allí exactamente nos da claves el Salmo 57 y recomendaciones para que usted y yo podamos enfrentar las pruebas, las duras pruebas. Y permítame retomar algunos versículos del Salmo capítulo 57. Escucha lo que dice. David allí desde la cueva escribe y dice, Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Pronto, dice David, está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos a ti. Y luego David se dice a sí mismo, despierta alma mía, despierta salterio y arpa. Me voy a levantar en la mañana para alabarte entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Allí en el Salmo capítulo 57 nos da la tercera clave de cómo David enfrentó las pruebas. Y lo tercero es esto: David oró a Dios en el momento más difícil de su vida. Mire, el Salmo 142 y el Salmo 57 son eso, oraciones a Dios, donde él derrama su alma a Dios en medio de la aflicción. Yo le pregunto, mi amiga y mi amigo, en los momentos de dificultad que estamos haciendo, ¿sí estamos orando a Dios en los momentos difíciles? ¿Estamos orando a Dios en la crisis? ¿Estamos apartando un tiempo para orar a Dios en medio de la adversidad? Pues déjeme decirle que David lo primero que hace en medio de la cueva es hacer una oración a Dios. Y eso es clave para que usted y yo enfrentemos las duras pruebas. ¿Qué hacemos en la crisis? ¿Estamos orando? La cuarta recomendación o la cuarta clave para enfrentar la prueba la encontramos allí, en esa misma oración. Si usted la nota, si usted nota la oración no está enfocada solo en los problemas. Sí le cuenta a Dios los problemas, le cuenta lo que está pasando. Si usted lee el Salmo 142 y el Salmo 57, David le cuenta a Dios lo que estaba viviendo. Pero David no se queda solo enfocado en los problemas. Esta oración del Salmo 57 es una oración donde David sabe mirar a Dios en medio de la dificultad. Repito, David sabe mirar a Dios en medio de la dificultad. Y escuche cómo David mira a Dios. Quiero que retome este salmo y mire allí, estudie un poquito, analice cada frase y se va a dar cuenta que David tiene una manera de mirar a Dios en medio de esta oración. Y permítame, se lo voy a explicar así y retomar algunas palabras. En el Salmo 57, David ve a Dios como el Dios misericordioso. David ve a Dios como el Dios en el que él puede confiar. David ve a Dios como el Dios en el que puede refugiarse. Por eso él dice, Dios, en la sombra de tus alas me amparo. David ve a Dios como su refugio. Ahora la pregunta que debemos hacernos hoy es,
en la dificultad que está viviendo, ¿cómo ve a Dios? ¿Cómo ve a Dios en medio de la dificultad? Cuando usted ora a Dios, ¿cómo enfoca su oración? ¿Simplemente es una oración de queja y de lamento? ¿O es una oración donde usted también sabe ver a Dios como el Dios de misericordia, como el Dios de bondad, como el Dios que todo lo puede, como el Dios que lo controla todo, como el Dios que es su refugio, como el Dios que es su ayuda? ¿Cómo ve a Dios? ¿Cómo hace su oración? ¿Solo de queja o una oración donde ve a Dios de la manera correcta? Escuche lo quinto de cómo David enfrentó la prueba. David enfrentó la prueba adorando a Dios. David adoró a Dios en medio de la dificultad. Vuelva a leer el capítulo 57 del libro de los Salmos y escuche lo que dice. Dice David: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Para cantar, para trovar salmos. ¿Dónde estaba David? En una cueva. ¿Cómo estaba? Solo. ¿Bajo qué condición? Huyendo de un rey loco que lo quería matar. ¿Cómo estaba la situación? Pues un hombre que había recibido una promesa de Dios, ahora cada vez la veía más lejos. Aparentemente, la promesa de Dios no se estaba cumpliendo. Eso es una prueba. ¿Y sabe qué está haciendo David en medio de la prueba? Adorando a Dios. Y está diciéndole a Dios: mira, estoy aquí en una cueva, estoy en medio de una dificultad, estoy solo, pero mi corazón está dispuesto para cantarte. Mi corazón está dispuesto para adorarte. Mi corazón está dispuesto para alabarte, para trovar salmos a ti. Recordemos que él estaba afligido y luego en ese Salmo 57 le dice a su alma: alma, despierta por favor, despierta alma, despierta salterio, despierta arpa. Y luego dice: me voy a levantar de mañana, me voy a levantar de mañana a adorar a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama tener un corazón de adorador. Mire, David pudo enojarse con Dios y decirle: pero Dios, ¿qué pasa? Me ungiste para ser rey, derroté a Goliat, fui obediente a todo lo que me mandó Saúl, he hecho las cosas bien. ¿Qué pasa? ¿Así me estás pagando, Dios? David pudo enojarse con Dios. Así como de pronto hacemos muchas veces usted y yo, que las cosas no salen, la respuesta no se da y nos enojamos con Dios. Pero no, David no hizo eso. David hizo todo lo contrario. Adoró a Dios en medio de la prueba. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿qué hacemos usted y yo en medio de la prueba? ¿Reclamamos? ¿Nos enojamos? ¿O adoramos a Dios? Y escucha lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 3 y 4. Dice que tiempo después, David salió de la cueva de Adulam y se fue a Mizpa de Moab. Y allí se reunió con el rey de Moab y le dijo al rey: oye, rey, te ruego por favor, te pido por favor, que mi padre y mi madre estén contigo, por favor, rey. Por favor, protégelos, guárdalos a ellos. Yo me voy a regresar a la cueva, pero por favor, guárdalos a ellos, cuídalos, hasta que sepa qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Y dice la Biblia que David llevó a su papá y su mamá a la presencia del rey de Moab y habitaron allí, protegidos por el rey de Moab, todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Y esto es lo sexto que quiero resaltar de cómo David enfrentó la prueba. Mire, David no fue egoísta en medio de la dificultad. David no dañó su corazón en medio de la dificultad. David pensó en su familia y buscó el bienestar de ellos. ¿Sabe algo? Muchas veces las dificultades nos vuelven insensibles. Muchas veces las dificultades nos vuelven duros. Muchas veces las dificultades nos transforman en seres egoístas. Muchas veces las crisis nos hace pensar en primero yo y los demás que esperen. Pero David no permitió que su corazón se dañara. David no permitió que la crisis, que la prueba lo llevara a convertirse en un hombre insensible. No, David en la dificultad pensó en su familia. Buscó la protección de su familia. Mire, mi amiga y mi amigo,
cuando lleguen las pruebas y las dificultades, no nos volvamos insensibles. No dejemos de ser compasivos con el otro y mucho menos con nuestra familia. No permitamos que nuestro corazón se dañe en medio de las pruebas. Eso es lo sexto que quiero que tengan en la cuenta a la hora de enfrentar las pruebas. La séptima enseñanza es esta, y está en el verso 3 y verso 4 del primer libro de Samuel, capítulo 22. Dice David: hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. David va ante el rey de Moab y le dice: mira, rey, por favor, cuida a mi papá y a mi mamá. Yo me voy a devolver, tú cuídalos. Yo necesito estar solo. Me voy a meter con Dios porque quiero saber, quiero estar seguro qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama dependencia. David quería nada más y nada menos que hacer la voluntad de Dios. David quería moverse, claro que sí, pero se iba a mover por una palabra de Dios, no por sus propias fuerzas, no por sus emociones, se iba a mover por una palabra de Dios. Y por eso le dijo al rey: rey, cuida a mi papá y a mi mamá aquí, yo me voy a devolver y voy a esperar a ver qué es lo que Dios quiere conmigo. Eso se llama, repito, dependencia de Dios. En las pruebas, aprendamos a depender de Dios. Esa es la séptima enseñanza práctica, la séptima clave a la hora de enfrentar las pruebas. Dependamos de Dios, no nos movamos por nuestras fuerzas y nuestras emociones. Y número 8, escuche lo que dice el verso 5 del capítulo 22 del primer libro de Samuel. Dice que el profeta Gad dijo a David: por favor, David, no estés más en el lugar fuerte. Anda y vete a la tierra de Judá. Y dice la Biblia que cuando el profeta le dijo a David: David, sal de ese lugar fuerte y vete a Judá, dice la Biblia que David se fue de ese lugar. Dice la Biblia que David obedeció. Mire, recordemos que Adulam significa refugio. Recordemos que era una cueva grande. Recordemos que era una cueva de difícil acceso. Así que David se sentía muy seguro en la cueva. Pero no era el lugar donde Dios lo quería tener. La cueva era un lugar pasajero, momentáneo. El propósito y el destino que Dios tenía para David era otro. Y por eso ahora Dios, a través del profeta, le da la orden a David de salir de ese lugar. ¿Y sabe qué hace David? David enseguida obedece. Si usted y yo queremos enfrentar y salir de las duras pruebas, entonces es clave obedecer la voz de Dios. Obedezcamos la voz de Dios. Mire, puede que en medio de las dificultades usted y yo nos hayamos acomodado a ciertas situaciones que de pronto para nosotros hayan sido seguras. Puede que usted y yo nos encontremos hoy en ciertas cuevas en nuestra vida donde no queremos salir. Y no queremos salir, repito, porque nos sentimos bien en esas cuevas, porque nos sentimos seguros allí en el lugar donde estamos. Pero recuerde, la cueva no es el destino. La cueva es tan solo parte del recorrido. Mire, cuántas veces Dios nos ha venido hablando algo al respecto. Cuántas veces Dios le ha venido hablando a usted algo al respecto. Pero ha entrado por aquí, ha salido por aquí, pues llegó la hora de obedecerle a Dios. Eso es clave para enfrentar la prueba, para superar la prueba. Eso es clave para salir de las duras pruebas. Obedecer a Dios. 8 claves bíblicas que nos regala esta historia de David a la hora de enfrentar las duras pruebas. Yo le invito para que las apliquemos a nuestra vida. Y estoy seguro que si lo hacemos, podremos ver resultados. Le invito para que escuche este video todas las veces que sea necesaria. Le invito para que lo vuelva a ver, tome nota de cada una de las claves, porque le ayudará, créalo, en su crecimiento espiritual, en su crecimiento personal. Le ayudará a enfrentar cada prueba, cada dificultad que la vida nos pondrá al frente. Le ayudará no solo a usted, sino que le ayudará también a sus familiares, a sus amigos y a sus contactos.
¿Qué tal si juntos hacemos una oración a Dios? Y le decimos al Señor eso: Dios, mira la prueba que estoy pasando, mira la dificultad que estoy viviendo en este momento. Empiece a hablar con Dios, ore con Dios. Si usted en este momento no ha hecho una oración por Cristo, aceptando a Cristo en su corazón, yo le invito para que ahora repita esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que he recibido hoy. Gracias, Señor, porque me das las herramientas para vencer, para triunfar. Gracias porque me das claves y recomendaciones en tu palabra para poder superar cada prueba que se presenta en mi vida. Pero, Señor, lo primero que quiero hacer hoy es pedirte perdón por mis pecados y reconocer que en tu sangre derramada en la cruz tengo perdón de mis pecados. Reconocer que tu sangre es más que suficiente para limpiarme. Por favor, límpiame. Por favor, perdóname, Cristo Jesús. Hoy abro mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Entra a mi corazón. Dígale: Señor Jesús, hoy te pido que transformes mi vida, que la cambies. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque en tu resurrección tengo una nueva vida, una nueva esperanza. Usted que está allí orando con nosotros, dígale al Señor esa prueba que está viviendo. Si está viviendo momentos difíciles, ore al Señor y dígale: Señor, mira, esta es la dificultad que estoy viviendo. Esta es la crisis que estoy pasando. Si es de enfermedad, hable con Dios y dígale: Señor, mira, este es el momento difícil que estoy viviendo. Ayúdame, Dios. Dígale: Espíritu Santo de Dios, yo quiero aplicar estos 8 principios en mi vida. Yo quiero ser un adorador aún en medio de la dificultad. Ayúdame a obedecer, a depender 100% de ti. Señor, ayúdame a buscar tu rostro en medio de la dificultad. Dígale: gracias, Señor, porque la crisis y la dificultad me forma, me ayuda, me capacita y me da las herramientas que necesito para poder cumplir tu sueño y tu propósito. Dios bendice a cada persona que se conecta con nosotros en esta oración. Fortalece a cada uno de ellos en la fe. Oramos por los que están enfermos, creyendo que tú sanas. Oramos por los que necesitan la provisión, creyendo que tú provees, que tú respondes a nuestra necesidad. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias, mil gracias por conectarse. Recuerde compartir este enlace, cópielo en su perfil, en su estado de WhatsApp, cópielo en Facebook, copie el enlace. Estoy seguro que alguien necesita escuchar esta palabra. Hoy a las 7 de la noche compartiremos un devocional de crecimiento espiritual y personal. Hoy a las 7 en punto de la noche. Todos los días a las 7 compartimos devocionales. A las 10 de la mañana todos los días hacemos una oración en vivo por usted y por su familia. Todos los días estamos en vivo. Hoy es un video estreno y todos los días sí estamos en vivo con ustedes, con sus familias. A las 10 de la mañana de lunes a viernes. Recuerde que si desea contactarnos por WhatsApp, hay 2 números habilitados. Escríbanos, ténganos paciencia, respondemos, pero lo hacemos. Si desea contactarnos a través de nuestra página web www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Recuerde que todos nuestros recursos son gratuitos. Son gratuitos nuestros recursos de audio y video, son gratuitos para usted, porque es para eso, para su crecimiento espiritual y personal. A ustedes, gracias por acompañarnos, por hacer parte de nuestra familia y recuerde que les amamos. Bendiciones para todos.